tradicionalmente se celebra, y no solamente en la costumbre del mundo cristiano, sino también judío. Así es que vamos a tener un estudio que tiene que ver con el tema, aprovechando las enseñanzas de Isaías y sobre todo lo que yo podría decir, el versículo de los versículos sobre la Pascua, el castigo de nuestra paz. Parte 12. Vamos, David, a comenzar. Vamos a apagar o poner en silencio los teléfonos si son tan amables. Adelante. El castigo de nuestra paz. Dios revela a Isaías el factor esencial del proyecto profético de salvación para la humanidad, el sustituto de nuestro castigo, que resultó ser el castigo de nuestra paz. El amor divino como motivación y el resultado final del trabajo de la gracia en cada uno de nosotros. David, vamos a leer el pasaje de Isaías. Adelante, Tom. Isaías 53, del 3 al 5. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Bueno, este es el momento en el que Dios nos revela lo más profundo de lo más profundo que sucedió en la cruz del Calvario. Jesús fue molido por nuestros pecados. Molido. Así es que, herido por nuestras transgresiones, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos los que estamos aquí, yo no sé de dónde vengas, a lo mejor sí sé, pero no sé de dónde vengan todos. Pero no importa. Lo que quiero decir es, para Dios, todos somos el motivo de amor que lo llevó a la cruz del Calvario. Por eso, con todo respeto, a Dios no le impresiona nada de lo que haces. A Dios le motiva tu existencia. Y para Él eso es suficiente. No lo que haces, sino por qué lo haces. Y hoy vamos a ver precisamente este punto de los porqués. Adelante. El capítulo 5, introducción, y el capítulo 53 de Isaías es la revelación divina de la esencia del pago de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Contiene tanto los motivos que lo llevaron a la muerte, como los detalles de los sufrimientos que Cristo padeció por quienes lo hemos aceptado como nuestro Salvador. David, existen tres aspectos fundamentales que Dios abarca en esta desgarradora revelación, que serán los temas de nuestro estudio de hoy. El primero
el Cordero de Dios. El segundo, el sacrificio de amor. Y el tercero, el proyecto de la resurrección. Vamos con el primero, David, si eres tan amable. El Cordero de Dios. Tom. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo aparece en la Escritura prácticamente desde el Génesis y vamos a identificarlo. Tom, si eres tan amable. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Así es, el golpe mortal hacia la maldad, hacia el pecado, se llevó a cabo en la cruz del Calvario. David, desde el principio de la Escritura, apenas en el capítulo 3 del libro de Génesis, Dios anuncia a la humanidad que existe un proyecto de salvación que llevará a cabo a través de una misteriosa identidad divina, identificada por Dios como la simiente santa. Por sí solo el anuncio revela el compromiso de amor de Dios por toda la humanidad. Y más adelante, Dios añade más detalles ante Abraham, Isaac y Jacob, afirmando que aquella simiente santa vendría de su descendencia. Años después, las familias de Israel se instalaron en Egipto. David, fue precisamente en Egipto que Dios hizo su primer anuncio público de salvación al mundo. Con 10 plagas, Dios realizó un juicio total contra la idolatría en el mundo y también sobre toda familia que no celebrara la Pascua, el paso santo de Dios, cuyo propósito era guiar a las personas a volver su mirada hacia la oferta de Dios para alcanzar la salvación de sus almas. Desde esta ocasión, Dios se presentó como Salvador ante una humanidad perdida, ofreciendo la salvación para todos los que apropien la redención de la sangre del Cordero. David. Tom. Éxodo 12, del 4 al 6. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Este tiempo la comunicación era muy diferente a la nuestra. No había redes sociales. Bueno, no había redes sociales electrónicas, digitales, pero sí había redes sociales en donde se difundió esta noticia como pólvora. Por todo Egipto salió esta noticia. De esto se hablaban en el palacio de Faraón, se hablaban en el mercado. Esta era la noticia. Va a pasar Dios en la noche y tenemos que hacer algo para evitar el paso, el juicio del paso de Dios, porque las familias que no lo celebraran corrían, o sea, había una sentencia de que los hijos primogénitos morirían ante el paso de Dios. David, vamos a ver una ilustración que nos
esto es lo que pasaba. La gente estaba escuchando y la gente estaba verdaderamente asustada de lo que vendría. Esto no es una foto de la época, pero es una ilustración de cómo pudo haber pasado. El caso es que era una noticia aterradora, porque habían 9 plagas en donde se había constatado que Dios era verdad, que era implacable su juicio y que lo que había dicho se hizo. Por lo tanto, lo que va a pasar era eso. Por lo tanto, tú tienes la posibilidad de elegir qué vas a hacer. Esto es impactante. Estamos en un prototipo de lo que pasa en el mundo en realidad. El mundo está perdido y va al infierno. Y cuando Dios pasa en la vida de cada persona, como pasó en la mía y también en la tuya, le da la oportunidad a las personas de tomar la decisión que puede cambiar su vida y también su eternidad. David, antes del terrible paso del juicio de Dios por la tierra de Egipto, el Todopoderoso Omnisciente dictó a Moisés las instrucciones precisas para evitar su implacable juicio. En el escenario espiritual, Egipto representa al mundo, a la humanidad incrédula del mundo, que está condenada toda a ser destruida eternamente en el lago de fuego del final, junto con toda esta creación. La única forma de evitar este indefectible destino es voltear a la cruz del Calvario, a Cristo, y aceptar el castigo que recibió por parte de Dios para pagar así nuestras injusticias. David, aquí tenemos una representación gráfica tratando de explicar esto. Esta es nuestra tierra, aquí está nuestro espacio en el universo, y en el tiempo va a llegar el momento en el que todo esto terminará y vendrá un juicio final en donde todos los elementos arderán para siempre en esta creación. Un enorme lago de fuego. David, así es. Entonces, en ese final, ese va a ser el final de este lienzo, y Dios va a hacer un lienzo nuevo, en una nueva creación. Y Dios quiere pasar a todos los que acepten su pago por sus pecados de Cristo, todos los que quieran aceptar el pago de Cristo por sus pecados, David, tienen que aceptar al Cordero que vino a pagar por ellos. El Cordero, David, es Cristo. Y Cristo, David, creó un puente para pasar al otro lado, al otro extremo de la creación, a la nueva creación, en donde habrá otra dimensión muy diferente a nuestra dimensión. No sabemos hasta qué punto y qué tanta diferencia, no lo sabemos, todo es especulación, pero solamente podemos ubicar aspectos que Dios nos narra en ciertos pasajes, sobre todo en algunas partes del final de Isaías y de Apocalipsis, de Daniel. Pero el caso es que Dios nos trasladará a través de Cristo. Por eso Cristo dice que Él es el único camino al Padre y Él es el único camino de salvación, porque nos pasa justo al otro lado, donde el juicio no afecta. David, Tom, aquí lo vamos a entender. Escucha este pasaje.
Juan 3, del 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así es. El amor de Dios ha sido tan grande, que puso al Cordero de Dios para que pague tu pecado, a Cristo. David, ahora vamos a leer la continuación de este pasaje. Por favor, Tom. Juan 3, del 18 al 21. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Así es, la luz compromete. Es tremendo, es una verdad tremenda, pero la luz de Dios compromete mi mentira. Y me obliga, y mis acciones que no van acordes a su amor. Y si yo traigo algo en mi corazón y no quiero perdonar a tal persona, a mí Dios me está pidiendo cuentas permanentemente. Literalmente me estoy quemando. Me estoy quemando una y otra vez. Porque Él es la luz y me muestra las tinieblas que hay en mí. Impactante. Yo tengo que vivir acorde a la luz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dios, perdóname por esto y por esto. Quítalo de mí. Te lo entrego. Y no tardarme en esa entrega. Es indispensable hacer esta entrega. David, acá hay dos lugares. Esto es lo que representa la Pascua. El Cordero sacrificado es Cristo. Y su sangre es la señal de su justicia pagada por nosotros. O sea, pagada para nosotros, pues por nosotros quiere decir que pagada para nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo, que con su sangre pagó por nosotros. En las instrucciones que Dios dictó a Moisés, el Cordero del sacrificio debía estar en la casa de la familia desde 4 días antes de la Pascua. El día 14 el cordero debía ser sacrificado y untar su sangre alrededor de la puerta de la entrada de la casa, en los 2 postes y el dintel de esta. Esta es una ilustración de la señal de Cristo en nosotros. Es una señal. El que tienes que tener la sangre del cordero contigo, si no, no eres salvo. Si no tienes la sangre del Cordero en tu alma, no eres salvo. Aunque te portes bien, aunque no hagas mal a nadie, aunque siempre procures el bien de la humanidad, si no tienes la sangre del Cordero, no eres salvo. Tu alma no se ha salvado. Porque lo único que salva tu alma es la sangre del Cordero, la redención de Cristo, el pago de la justicia de Cristo por todas tus iniquidades. David. Tom. Juan 12, del 1 al 3. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos.
y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Estaba ungiendo al Cordero de Dios. 6 días antes de la Pascua. Debía estar 4 días antes de la Pascua en casa el Cordero. Y 6 días antes llegó Jesús a ser ungido en Betania. Estaba ungiendo al Cordero que pagó por ti y por mí. David, Tom, mira qué pasó al día siguiente cuando faltaban 5 días para la Pascua. Juan 12, del 12 al 13. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la tierra, A la fiesta. a la fiesta, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El Cordero llegó identificado como el Cordero, como el Rey de Israel, entra a Jerusalén. David, 5 días antes de la Pascua, el Cordero llegaba a casa en Jerusalén. Tom. Éxodo 12, del 3 al 4. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. Así es. David, 4 días antes de la Pascua, el Cordero debía estar en la casa. Jesús estaba listo cuando llegó a Jerusalén. Al atardecer, o sea, cuando comenzaba la noche, cuando comenzaba el atardecer, comenzaba el siguiente día. Por lo tanto, llegó a tiempo. 4 días antes, un poquito antes llegó. David. Tom. Éxodo 12, del 5 al 7. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Así es. Lo matará al anochecer. Impactante. David. Tom. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Exactamente. La Pascua apunta a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. David. De esta manera, después de traer sobre Egipto 10 plagas que representaron el juicio contra todo el sistema de credos mitológicos y religiosos de Egipto, después de que Dios dejó en claro que Él estaba vivo y era el único Dios con los ojos de todos los egipcios en Él,
Entonces el Creador anunció su juicio y ofreció su salvación a todo aquel que creyera en aquel Cordero y su sangre redentora. El Cordero de la Pascua, el Cordero del paso de Dios que quita el pecado del mundo, voluntariamente se ofreció aún antes del principio de los tiempos. Yo pagaré por ti con la entrega de mi vida y tú aceptarás mi salvación con la tuya. Arrepentíos y convertíos. No te puedes convertir sin entregar. Él se entregó a ti y quiere que tú te entregues a Él. Por supuesto que en otra dimensión, en la dimensión humana, esto es el matrimonio. Yo me entrego a mi esposa y mi esposa se entrega a mí. David, el Cordero de Dios fue preparado para tu salvación desde antes de la creación del mundo. El día que te convertiste, comiste de su santidad espiritual y restauró tu alma. Ahora el propósito es que lo celebres para siempre, compartiendo con otros la salvación y la vida del Cordero que te restauró. David, Tom. Éxodo 12, del 8 al 11. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidos sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Quiere decir vestidos y arreglados para salir, listos, prestos, eso quiere decir. Si dice, no entiendo las palabras, listos y prestos para correr. Esta es la Pascua del Señor. David, Tom. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es. Dios quiere que tú comas la Pascua con Él, celebres la Pascua con Él. ¿Quieres cenar contigo y tú con Él? Si tú no te has convertido aún, esta es tu gran oportunidad de ser parte de Él, aceptando la sangre amorosa del Cordero. Porque al final, Él pagó por ti, por amor. David, vamos al segundo tema, el sacrificio de amor. Tom. Isaías 53, del 3 al 5. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Así es, nuevamente leemos el pasaje ancla que estamos estudiando, porque esto es lo que concentra
todo lo que Jesús hizo cuando pagó por nosotros. Fue desgarrado completamente por amor a ti y por mí. David. El sacrificio de amor de Cristo por nosotros fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios ha manifestado su amor por nosotros en todo lo que ha creado. La atmósfera terrestre posee una composición única que regula la temperatura y protege la vida. La magnetosfera actúa con precisión extraordinaria, desviando radiación solar dañina. Este equilibrio delicado permite agua líquida, estabilidad climática y condiciones ideales para el surgimiento, desarrollo y sostenimiento de la vida en la Tierra. Todo con una exactitud tan precisa que si se alterara un 10%, la atmósfera sería mortal. Así. David, este sacrificio de amor está planeado como una comunión de reciprocidad, porque Cristo sacrificó su vida por amor a cada uno de nosotros, y la manera de aceptar este sacrificio suyo es entregando nuestra vida para que la vida de Cristo se manifieste. Muchos hemos tardado tiempo en comprender el ancho, el alto y profundo de la vida devocional. No se trata de cumplir, sino de entrega verdadera por amor. Esta es una de las verdades más difíciles de ubicar para los creyentes, porque Dios no quiere tu oración, Él quiere tu corazón. Si Dios tiene tu corazón, tendrá tu oración. David. Tom. Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Años pasé por este versículo haciendo exactamente lo que hacía el fariseo. Años con Cristo, sirviendo, cuidando mi imagen, más que mi relación auténtica y genuina con Dios. Más preocupado por el qué dirán que por agradar a Dios. Si tuviéramos este versículo todos los creyentes, nos dejaríamos de bobadas, por decirlo de manera amable, tonterías, y nos enfocaríamos en manifestar el amor de Cristo en todo momento, y se acabó, con madurez, no con juicio y con descalificación y ¿what? Esto debería estar no sé, inscrito como algo, como una exhortación personal en cada creyente, porque seguimos haciendo lo contrario en muchas ocasiones. Hoy, precisamente, vamos a entender lo que es el sacrificio por amor. No es
que hagas cosas para Dios, no. Es que dejes de hacer tus cosas para que le permitas a Dios hacer las suyas. Porque no quieres perdonar y Dios te pide que perdones. Ah, no. Dios te pide amar y tú no quieres amar. Tú sigues aquí. A mí dame los argumentos que se te peguen la gana. Sigues aquí. A Dios no se le va. Por eso dice Jesús, este descendió a su casa justificado, pero aquel no. ¿Sabes que siempre pongo esta ilustración en la época de Jesús? Ahora la armé, porque yo armé la que viene, moderna. Ahí está. Ahí está. Aquel está hecho pedazos y le está diciendo Dios, estoy sucio, soy un marrano espeluznante espiritual, te fallé. ¡Wow! Dice Dios, ¡wow por ese! No, Dios, yo a mí no, buena, gracias porque yo no ando como ese que está ahí, ¿no? Esto es un golpe duro. Una aureola. Me faltó la aureola, exacto. David. Tom. Mateo 6, del 7 al 8. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Hay gente que adorna su oración, Señor del cielo, soberano, Rey, maravilloso. Y más cuando está en oración en grupo, grupal, para que los otros impresionense. Yo sinceramente me impresioné muchas veces con personas que escuchaba que decían estas cosas. Decía yo, ¿cómo ora así? ¡Wow! Yo no puedo, Dios guarda este y guarda aquel y guarda aquel, ¿no? Es toda esa parafernalia maravillosa y fuegos artificiales, no me salen. Pero sí me impresionaba, sinceramente, admiraba, yo admiraba. ¡Wow! Hasta que un día uno de ellos se apartó. Y sucede que tenía ahí una situación oculta de años. Dije, ok, ya entendí. Ya entendí este pasaje. Ve y pide y no te andes por las ramas. Si yo ya sé lo que quieres, es lo que te está diciendo. Ve, pídeme y no te andes por las ramas porque ya sé lo que quieres. Esta es una buena paráfrasis para... Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. David. Esta difícil verdad es precisamente la que Jesús expresa al mencionar que a Dios no le interesa tu discurso pomposo y grandilocuente cuando oras, sino tu corazón. El sacrificio de amor de Dios tiene una sola forma de ser correspondido y es a través de manifestar la vida de Dios de manera sincera y humilde, por encima siempre de tus emociones, tus prejuicios, tus heridas y tus rencores. Ese es el sacrificio. Ese es el que duele. Tienes que perdonar al tipo. Sí, ese es el que duele. Ese es el sacrificio que quiero. Es el que no estás dispuesto a dar. Ese es el que yo te estoy pidiendo. En la sencillez del Padre Nuestro encontramos la clave de la vida cristiana. En la frase, santificado sea tu nombre. Esta frase encierra todo lo que se menciona después, desde hacer su voluntad hasta perdonar para siempre. Porque tú no puedes santificar su nombre si no tienes el corazón completamente limpio. Y para eso necesitas hacer su voluntad y perdonar, no tener nada en el corazón.
David. Tom. Mateo 6, del 9 al 13. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Así es. Este es el famoso Padre Nuestro, muy famoso, sobre todo en países de habla hispana, donde tradicionalmente la religión católica, ¿no? A mí mi abuela me lo enseñó de memoria y me decía, a ver, recítamelo otra vez, ¿no? El Padre Nuestro, lo conocemos. Bueno, la clave de todo está ahí, santificado sea tu nombre. David, vamos a poner esta ilustración que ayuda tanto visualmente. El factor nada más, ahorita vamos a ver qué icono representa qué, pero yo quiero que vayas al frente, allá arriba, y ubiques el nombre, el tetragramatón del nombre de Dios. Vamos a encerrarlo, David, en un círculo. Ahí está la clave de todo. Esa es la clave del Padre Nuestro. Esa es la clave de tu oración. Esa es la clave de tu vida cristiana, de tu vida espiritual. Adelante, David. Padre mío, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan mío de cada día, dámelo hoy. Perdona mis faltas, así como yo perdono las faltas de otros. No me dejes caer en tentación, sino líbrame del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Hecho. Amén. Bien. O así sea, ¿no? Bien. La clave de todo está en santificar su nombre. David. No existe otra manera de santificar su nombre sino siendo gobernado por él. Venga tu reino. Haciendo siempre y en todo momento su voluntad, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Confiando en su amor y provisión permanente, dame el pan de cada día. Perdonando para siempre y por siempre, perdóname así como yo perdono como tú. Guardando nuestra vida del mal y del pecado, no me dejes caer en tentación y libra mi alma del mal. Y reconociendo con nuestra fe viva su poder y su amor eterno por nosotros, porque tuyo es el reino, mi voluntad, y el poder, mi fe, y la gloria, toda para ti, por siempre en la eternidad. Amén. Así es. Este es el sacrificio de amor. Es todo el sacrificio que Dios te pide. Que santifique su nombre. Pero todo lo que implica, ese es el punto. Pero el sacrificio de amor que Dios te pide es que santifiques su nombre. David, como hemos visto, el sacrificio de amor que Jesús llevó a cabo en la cruz por ti es la manifestación más grande de su amor eterno por tu alma. Jesús hizo una entrega total por amor a ti y la única forma de recibirlo es haciendo tú una entrega total de tu vida por amor a Él. David, vamos al tercer tema, el proyecto de la resurrección. Tom. Isaías 53, del 10 al 11. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación,
verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¡Qué impactante! Él verá el resultado de su pago y de su muerte. Implica la resurrección. No nos lo dice literalmente, en otro pasaje lo dice, lo vamos a ver, pero implica la resurrección. Y no solamente la suya, la nuestra justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. David, el proyecto de la resurrección es el evento profético central de la Escritura, anunciado por Dios a través de varios pasajes del Antiguo Testamento. Desde el libro de Job hasta los Salmos y algunos de los profetas, Dios anticipó que existía un proyecto divino de restauración eterna del alma humana. Esto cambia por completo el paradigma de la muerte, ya que la resurrección mató para siempre el poder que tenía la muerte sobre las almas redimidas. La nueva vida con Cristo tiene como fundamento la resurrección. Por eso hay vida eterna, porque hay resurrección. No podríamos hablar de vida eterna sin resurrección. Y como dice Pablo, estaríamos en nuestros pecados si Cristo no resucitó, ¿no? David. Tom. Job 19, del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Así es. Qué impactante. Y aún después de mi propia muerte, en mi presencia veré a Dios. Esto es impactante. Siguiente. Tom. Salmo 16, 10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Impactante. ¿Otro? David. Tom. Salmo 49, 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Habla de la resurrección. David. Oseas 6, 2. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Así es. Y siguiente. Tom. Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. La resurrección. Bien. Siguiente, David. El proyecto de la resurrección es en sí mismo la razón fundamental de la creación de la humanidad. Oh, sí. Toda la creación de Dios parte del objetivo final de nuestra eternidad con Cristo. A la luz de esta impresionante verdad, entendemos mejor la importancia de la resurrección, así como nuestro llamado personal a vivir solo esperándola y cuidándola, a no vivir solamente, sino anunciándola. O sea, no solamente, esperándola y cuidándola, sino aún anunciándola.
porque finalmente el propósito es que otras personas puedan ver la luz de Cristo en ti, la resurrección de Cristo en ti, para que ellos puedan también ser redimidos por la sangre del Cordero y comience el proyecto de su resurrección, que ya comenzó. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura desde que lo recibes. Esa resurrección, aunque no físicamente, en el alma ya empezó. Todo lo creado, incluyendo sobre todo a tus seres amados, está atado al proyecto de la resurrección. Todo. David, el proyecto de la resurrección es el gran tesoro que Dios nos ha revelado en la Escritura, y su valor eterno sobrepasa infinitamente todos los bienes que pudiéramos obtener en 10,000 millones de vidas, por lo que debemos dar prioridad al trabajo de Cristo en nosotros. Es el tesoro revelado hacia ti. La resurrección es el tesoro más valioso que tenemos. David. Tom. Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Claro. Es el tesoro escondido en el campo que tú y yo encontramos, oculto. Y que al encontrarlo, todo lo demás perdió su valor. Todo. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. David. Bien. Aquí está Máximo. Sigue aquí en el estrecho de Hormuz nuestro buen amigo Máximo, que la cosa está densa. Sigamos orando. Siguiente. El camino de la sangre del Cordero que inició en la cruz de Cristo fue planeado desde la eternidad antes de todo. Así es. Siguiente. El camino de la sangre amorosa de Cristo es el pago de justicia divina que nos conecta con el entronque de la resurrección. Así es, la sangre de Cristo nos lava, nos limpia y nos lleva a la resurrección. Implica la resurrección. Jesús no espera que abramos un camino de sacrificio, no, sino que transitemos y permanezcamos en el que Él abrió con su sangre. David, exacto, el tráiler. Y el camino profético de la resurrección no tiene principio ni tiene final. Es un circuito eterno consumado en la Nueva Jerusalén. Ahí viviremos eternamente con el Señor. Postdata. El camino profético de la resurrección solo puede ser tomado por la única entrada de la cruz del Calvario, pero una vez dentro descubrimos que proviene desde la eternidad y termina también en la eternidad. Así es. Impactante. Ahí, hacia donde nos lleva, la eternidad siempre ha sido eternidad. La eternidad no tiene un inicio, siempre ha sido eternidad. La resurrección a la eternidad, pues es un camino que siempre ha estado ahí. Siguiente, David. Conclusión. Número 1. El Cordero de Dios fue preparado para tu salvación desde antes de la creación del mundo. El día que te convertiste, comiste de su santidad espiritual y restauró tu alma. Ahora el propósito es que lo celebres para siempre, compartiendo con otros la salvación y la vida del Cordero que te restauró. Número 2. El sacrificio de amor que Jesús llevó a cabo en la cruz por ti
es la manifestación más grande de su amor eterno por tu alma. Jesús hizo una entrega total por amor a ti y la única forma de recibirlo es haciendo tú una entrega total de tu vida por amor a Él. Y número 3, el proyecto de la resurrección es el gran tesoro que Dios nos ha revelado en la Escritura y su valor eterno sobrepasa infinitamente todos los bienes que pudiéramos obtener en 10,000 millones de vidas, por lo que debemos dar prioridad al trabajo de Cristo en nosotros. Siguiente, David. Tom. Isaías 65:1. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Si tú aún no te has convertido, ahí te hablan. Siguiente, David. El ministerio de los jóvenes que envían sus propuestas para el ministerio, ya son tantas. Bueno, tenemos que estar ahí poniendo una, porque nada más podemos una cada semana y tenemos como, quién sabe, un archivo gigantesco. Vamos a ver el de esta semana. Vamos a ponerle el audio. Cuando oras a Dios, Señor, elimina todo lo que no te agrada de mí. todo. Vuélvelo a poner, David. Cuando oras a Dios, Señor, elimina todo lo que no te agrada de mí. Es el arenero del Spider-Man que está siendo desintegrado porque así es como lo vence, ¿no? Bueno, ¿cómo la ves? Bien, sigamos orando por el mundo. La cosa está crítica y repito, quiero repetirlo siempre, lo que nos dicen no es lo que está pasando, lo que tú lees en las noticias no es lo que está pasando, hay todo una serie de intenciones ocultas detrás de todo esto. Por eso lo único que debemos hacer es orar por la paz del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Más allá del control del petróleo que pasa por ahí, va la cosa mucho más. Hay aquí, ¿cómo se dice esto? Intenciones más oscuras. Más allá de controlar el mundo, hay intenciones más oscuras. Si es que oremos por la paz del mundo y Dios sabe lo que esto representa. Ora por la paz del mundo. Bien, ya no hay más avisos, ¿verdad, David? Bueno, yo sí les doy un aviso. El próximo domingo no hay estudio. El 5 de abril no hay estudio, no vengan, porque van a venir y van a decir, ¿qué pasó? Está cerrado. Porque ni siquiera la institución abre, no abre, entonces no vengan. Ahora, regresamos el 12, ¿es 12? 12 de abril, el 12 de abril sí hay estudio. Y aquí nos vemos. Entonces, para que sepan, el 5 no hay estudio, nada más es un domingo, nada más es el 5 y ya. Para que sepan. Entonces, el 5 de abril no hay estudio. Pasen la voz. Si tienes memoria de teflón, anótalo. Ponlo en tu recordatorio, que suene la alarma, que ya te vas y ponlo a la hora que sales para acá, ponlo para que ya estés en el carro y ¡ay, perdón! No hay estudio. Ok. Muy bien. Vamos a dar gracias. Lili, nos guías en una oración. Papi hermoso, amado Dios, te damos, Señor, muchísimas gracias por ese sacrificio precioso de amor, pues primero que tú nos regalaste, Señor. Gracias por dar a tu Hijo, Señor, como aquel cordero que tuvo que morir, Papi, por todos nosotros, por nuestras transgresiones, aún sabiendo la vida que íbamos a vivir, Señor. No lo dudaste y estuviste ahí listo para dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias. Ayúdanos, por favor, a ver esto de una manera muy clara, Señor, a entenderlo a profundidad, Papi, para que pues nosotros también, reflejándonos en ti, Señor, podamos, Señor, y ya de una vez por todas soltemos todas esas tonterías que nos alejan de ti, que ensucian tu nombre, Señor. Papi, por favor, llévanos a limpiar nuestros corazones a profundidad, Señor, a hacer cada día
más honestos, más limpios, más santos, Señor. Llévanos a perdonar auténticamente a esos guardaditos que tenemos en nuestro corazón, vecinos, hermanos, no sé, conocidos o no tan conocidos, pero que tenemos algo en contra de ellos, Señor. Por favor, papi, queremos ser como tú, queremos ser lo más cercano a ti, Señor. Queremos darte gloria, Señor, y honra con nuestra vida. Así que por favor, papi, llévanos a reconocer, a no hacernos a los de la vista gorda y a ver todo eso que tenemos en nosotros y que no queremos soltar porque alguien no se lo merezca o porque cualquier cosa que mande nuestro orgullo y nuestra carne. Señor, perdónanos y llévanos a soltar todo eso. Y cuando nos demos cuenta de que la estamos regando, papi, de inmediato, muévenos, por favor, para que limpiemos nuestro corazón en ese momento y estemos muy cerquita de ti todo el día, todos los días de nuestra vida, papi. Padre, gracias también por ese tesoro tan increíble que es esta esperanza, Señor, que sabemos que tenemos de abrir los ojos a tu lado y vivir eternamente contigo, Señor. También ayúdanos a valorar este regalo increíble de la vida eterna a tu lado, Señor. Llévanos a entenderlo a profundidad, llévanos a llenar nuestra cabeza y nuestra mente, nuestro corazón de ti, pues para que podamos también reflejarte, Señor. No permitas, Padre, que estemos muy cómodos alimentándonos del mundo, Señor. Al contrario, incomódanos, papi, por favor, y llénanos de ti. Y por favor, Padre, que podamos servirte, que podamos reflejarte, que podamos compartir tu palabra. Llévanos a ser valientes, papá, que no nos dé pena, que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza. Sabemos que tú eres quien hace el trabajo, Señor, así que por favor, usa nuestras vidas y permite que te reflejemos cada vez más, Señor. Papi, también te queremos pedir por un cargo auténtico, Señor, de oración, de un cargo verdadero por la paz del mundo, Señor, que nosotros que tenemos esta posición privilegiada, Señor, de no estar en medio de tantos problemas, Señor, de guerras, pues aprovechemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra libertad para orar con todo nuestro corazón por el mundo que tú nos has dado, Señor, el lugar donde vivimos, y que todo pueda ser hecho conforme a tu voluntad. Papi, también te pedimos que en estas vacaciones pues nos lleves a buscarte, aunque no vengamos, aunque no estemos en contacto, Señor, entre nosotros. Por favor, tú estás en contacto con nosotros y llévanos a nosotros también enamorarnos más y más cada vez de ti, papito hermoso, para querer vivir en tus brazos, Señor, sea la temporada que sea en nuestras vidas. Padre, bendícenos mucho, bendice mucho a la familia Mora. Señor, gracias por este amor que pones sobre ellos hacia nosotros, gracias por ese cargo que también has puesto y esa labor tan hermosa para con nosotros, Señor. Y te pedimos que también a todos nosotros nos guardes, nos cuides y nos traigas con mucho bien la próxima ocasión. Que así sea, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, solo falta despedirnos. No se olviden de pasar con David